las comunidades por allí y es muy barato y es un sistema muy limpio, va en una cabina donde los máximos no sé, son 6 u 8 y están pasando continuamente las cabinas y cubren el servicio desde las 6 de la mañana o algo así hasta las 12 de la noche. Era muy bueno, sí. Fue una de las cosas buenas que hizo Evo. uno que fue candidato a alcalde por La Paz, pero no le votó la gente. Ah, pero fue en la época de Evo. Sí, 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 es que lo hizo Evo, claro. Fue un gran proyecto del gobierno de Evo. Sí, yo me estaba enterando que el Banco Nacional de Bolivia fue el que financió ese proyecto, la construcción del proyecto. Así es, sí, sí. En esa época había muchas reservas de dólares, pero estaba muy bien la economía, se exportaba bien el gas y había para hacer esos proyectos y muchos otros que se hicieron, ¿no? De comunicaciones, de carreteras, de industrias. Sí, 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 fue muy operativo el Estado en el periodo este era Eh, potente, ¿no? Con capacidad para hacer grandes proyectos. Todo el mundo le daba crédito porque era el que más reservas tenía de dólares comparativamente, ¿no? Bolivia tiene 11 millones de habitantes, no es un país muy grande, ¿no? Pero con respecto a la población, pues eran buenos recursos los que había. Sí, en educación, en salud se invirtió muchísimo dinero. y en la actualidad, Estamos fregados porque el, la crisis económica ha golpeado duro allí y ha cogido en un momento malo para la explotación de gas. Parece que no hay suficientes, hay muchas reservas, pero, pero bueno, debe ser difícil buscar justo donde poner los pozos, ¿no? Es una tecnología muy cara que además solo tienen las empresas grandes, Repsol o alguna de estas, ¿no? Que hay que pinchar 14 kilómetros para abajo del suelo. Y entonces eso es complicado y luego, bueno, pues debe ser muy costoso hacerlo. Así que mmm, el principal recurso ahí es el gas. Se exporta a Argentina y a Brasil y se exportan cantidades muy grandes. Entonces ahora pues ha venido una época de vacas flacas, de crisis, de dificultades. Hay un tema que está pendiente ahí, que es la subvención al, al petróleo, a la gasolina. Está muy subvencionada y es muy barata en Bolivia, ¿no? Igual que el gas. El gas es prácticamente regalado. O sea, tú pagas de factura de gas en un mes o en 2 meses, pues $2 o $3. Sí, una cosa, y gastando todo lo que necesite. Pero la gasolina sí está escaseando porque Perú, Chile, Brasil, todos los países de alrededor la tienen al doble del precio de Bolivia. Si ahí vale en Bolivia medio dólar, en eso sí que vale $1,50. Sí. Entonces escapa mucho por la frontera y está cogiendo la subvención. El gobierno subvenciona para que sea barato. Esta la producción en general. Y, y sí, bueno, se dice que es un gobierno que no está respondiendo mucho, pero la verdad es que el presidente de ahora era el ministro de Economía con Evo y ha sido un hombre pues que ha llevado muy bien la economía esos años. Que esté ahora más burocratizado el sistema, puede ser, es posible, pero bueno, ahí está. pero en sí la línea es la misma línea que empezó el partido. Yo creo que sí es lo mismo, que no hay ninguna diferencia.
aunque hay mucha pelea entre el Ajá. presidente Pues por eso llama, y llama la Morales, atención. responsable del partido, ¿no? Así es. Pero la línea es igual, o sea, es un sistema pues comunitario que favorece mucho a los indígenas, a las poblaciones humildes, que reparte los excedentes y hace lo que puede en economía, porque bueno, ahí ya sabes, para seguir funcionando y tener créditos y tener una economía solvente, pues tienes que pagar la deuda, tienes que hacer concesiones ahí que, pero, pero digamos, dentro de lo que había, pues se gestionó muy bien. De hecho, se le nombra presidente, el Evo le nombra para presidente porque es un hombre que tiene buena fama, se ha hecho un buen prestigio y que la gente sabe que en un momento de crisis pues lo va a administrar mejor que todos los que estaban antes en los del golpe, ¿no? Y bien, ahí está la cosa. Un Muy poco bien. difícil. El problema de Evo con el presidente, como pareciera que es personal, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que el Evo, claro, es una persona muy representativa de lo indígena, de lo popular, entonces es el que ha creado esa unión de todos esos sindicatos, grupos, asociaciones, conglomerados de gente, ¿verdad? Que ha hecho el programa político desde el año 94, se empezó a firmar el primer acuerdo, ¿no? Y el Evo ha sido el que ha organizado todo eso y ha hecho las bases del proceso de cambio, un programa muy bueno que consistió fundamentalmente en nacionalizar los recursos y hacer una constitución nueva que diera participación a todo el pueblo, ¿no? Entonces, esto se hizo muy bien, muy bien, muy bien, se nacionalizó el gas. Nadie pensaba que iba a resultar tan bien, que iba a ser, porque de pagar un 16% las regalías, empezaron a pagar el 50%. Y las grandes compañías dijeron, eso no puede ser, o sea, nosotros no vamos a admitir eso nunca, lo vamos a llevar a los tribunales. Pero ¿qué no ganarán? Que firmaron y no tuvieron ningún problema, porque, bueno, era, digamos, una parte justa, ¿no? Que se quedara el país del que son los recursos, porque, bueno, la ley de nacionalización eso es lo que dice, que lo que hay debajo de la tierra, el gas, es de Bolivia, que las compañías pueden tener sus máquinas para perforar, pero que ese recurso es boliviano y hay que pagar por él. O sea, no pueden apropiárselo ellos y poner el precio. O sea, el precio lo pone Bolivia, que es el país que tiene ese recurso, ¿no? Entonces, pues eso es un gran mérito del expresidente, de Evo Morales. Y bueno, y también pues ser una figura muy, muy representativa. Los indios en Bolivia pues dicen, nosotros votamos al Evo porque es el único que sabe las dificultades que hemos tenido en la vida y los problemas que tenemos y que ha vivido como nosotros. Él ha sido un hijo de un pequeño campesino que tuvo que emigrar a las zonas del Chapare, ¿verdad? Pero que vivió en una pobreza extrema, como la mayoría de la gente ahí en el altiplano antes del proceso de cambio, ¿no? Y, y bueno, pues este otro Arce es un buen gestor, es una persona, en fin, Muy bien, bien camaradas. conservadora en algunas cosas, Muchas gracias por la pero información. duele que, duele que se dividan y que Sí, yo lo que siento es un gran pesar por ver esa división, ¿no? La derecha está muy infeliz claro. echando leña al fuego, diciendo, pues quítenle, claro, la derecha tiene más odio al Evo, ¿no? Y él querría presentarse otra vez
pero estos otros dicen, no, la derecha dice, no, hay que ponerlo preso o echarlo, no puede estar pidiendo algo que va contra la Constitución y tal, pero bueno, el ego tiene todo ese mérito ganado, o sea, no es cualquier persona, ¿no? Claro, En fin, así es. Bien, gracias, camarada. Pues Miguelito, ya está Marian. No sé si damos inicio, como entramos después de ese preámbulo tan interesante. Claro, sí, de acuerdo, camaradas, entonces Sí, dejamos, sí, ahí que la camarada gracias, María Miguel. dio ahí la bienvenida. Gracias. Gracias, Luis Alfonso. Buenos días, profesor Alberto. Qué gusto tenerlo por acá. La verdad es que agradecemos mucho que haya tomado como a bien la solicitud que nosotros le hicimos y nos alegra mucho tenerlo por acá. Sea bienvenido a nuestra escuela marxista Juan Pablo Wainwright. Siempre pues es usted muy bienvenido acá, nos alegra tenerlo por acá y también pues nos alegra que nos comparta pues desde donde se encuentra toda esa información y todo ese valioso conocimiento que seguramente nos va a compartir el día de hoy. Entonces le dejamos el espacio, profesor Alberto, sea bienvenido y entonces es suyo el Gracias y bienvenidos a todos los compañeros que nos están acompañando el día de hoy. muchas gracias. Solo me gustaría, compañeros, recordar que, digamos, la clase de hoy también era compartida por el compañero Víctor, pero él lastimosamente bueno, el día de hoy tiene que estar presente en el funeral de su sobrino, entonces él no puede estar acá con nosotros también, ¿verdad? Pero agradecemos también a Alberto que esté con nosotros también aceptando esta solicitud, ¿verdad? Que le hicimos con muy poco tiempo para que se preparara, pero acá está el camarada siempre con nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros tengamos ahí la oportunidad de compartir con Alberto, pues acá estará. Y me gustaría antes enviar también de parte de la Escuela Marxista Juan Pablo Van Rijk unas condolencias al compañero Víctor y desearle mucha fuerza, ¿verdad? Y que acá está la escuela siempre para que continuemos en este camino, ¿verdad? De la discusión sobre la teoría marxista y también sobre todos los temas que nos interesan como latinoamericanos, ¿verdad? Y prueba de ello, pues, es que acá está el compañero Alberto para compartir con nosotros el tema de los monocultivos. Así que adelante, camarada, la palabra es tuya. Buenas tardes. Te había pasado un PowerPoint que hice, me gusta siempre escribirlo, no sé si lo tiene, Sí. para que pudieran seguir mejor todo el discurso, porque a veces uno se pierde y dicen, ¿dónde estará este señor? ¿De qué estará hablando ahora? ¿No? Voy a ponerla acá. No sé si se aprecian ahí. Primero de todo, saludar a todos los compañeros que están presentes, a los participantes de esta escuela y también mandar nuestro recuerdo, nuestro aprecio a Martín, el compañero que falleció recientemente, ¿no? Y que tuvimos oportunidad de conocer alguna vez en algún curso de estos, ¿no? Él siempre fue un buen conferenciante y un amigo también muy directo, ¿no? Siempre me gusta plantear algunos objetivos en las charlas que hacemos, ¿no? Porque me parece que va a haber un diálogo posterior grande, pero que las conferencias deben ser un intercambio donde pues, podamos
expresar, buscar en común, ¿no? Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que desconozco ahora y que, por ejemplo, al final de la conferencia sí me gustaría preguntarles a ustedes sobre el tema del monocultivo ahora en Guatemala, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Qué alternativas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es posible cambiar un poco todo esto, ¿no? Y yo empezaría hablando, definiendo brevemente qué son los monocultivos. Y miren, normalmente pues la palabra monocultivo es cultivo único, ¿verdad? Y es cuando un país, una empresa, unos productores se dedican exclusivamente a un producto. Puede ser tanto de pequeño o mediana propiedad o de gran propiedad. Normalmente, cuando hablamos de monocultivos, generalmente, y del sistema de monocultivos, nos estamos refiriendo a agriculturas modernas que cogen inmensas extensiones de terreno para producir una cosa que ahora llaman commodities, que son materias primas agrarias, como es el trigo, como es la soja, la soya, como es pues la caña o otros productos, y que se han convertido ahora mismo en una agricultura puramente especulativa, dedicada a obtener dinero, que se discute o se propone en las lonjas y las cantidades de trigo, de soya se compran por millones y por empresas o corporaciones, ¿verdad?, que las manejan para especular y para vender en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, este sistema de producción emplea maquinaria y que muchos pesticidas y emplea todo un sistema de la llamada vieja revolución verde y que ha fracasado totalmente como sistema para garantizar la alimentación de todo el mundo, que es, digamos, lo principal que se quería conseguir con esta gran producción, ¿verdad? Pues generalmente nos referimos a esto y a este sistema cuando hablamos de monocultivos, ¿no? De otra manera se ha diferenciado entre monocultivos de propiedad más pequeña, individual, por ejemplo, pues allí en San Pablo, Tacaná, yo veía que había mucha gente produciendo flores, ¿no? Las flores empezaron a ser un producto muy, muy valorado y se trataba de producir eso y a lo mejor se abandonaban hortalizas, producción de frutas, etcétera, que garantizan la soberanía alimentaria y que garantizan que no va a haber hambre, garantizan la alimentación de la gente, que debía ser el fin de la agricultura, ¿no? Pues bien, esto es un poco para definir, para decir a qué estamos hablando, ¿no? Yo me he querido centrar en el monocultivo aquí en América Latina, porque hablar en general en todo el mundo también vamos a hacer algunos rasgos definitorios de qué son estos monocultivos, pero tendríamos que empezar nuestra historia refiriéndonos a la colonia, donde empezaron, si recuerdan, desde muy temprano, lo del azúcar, que, por ejemplo, los grandes territorios en el Caribe, a donde llegó Colón y los primeros descubiertos, se dedicaron a la producción de caña de azúcar para abastecer los mercados europeos y que acabaron con los suelos de la isla de Santo Domingo, sobre todo, y de otros lugares como Cuba, etcétera, ¿no? El tabaco, el algodón, la cochinilla, a partir del siglo XVIII, fue en Centroamérica un monocultivo muy importante. Se utiliza para hacer colorantes y teñir los tejidos, ¿no? Y bueno, estos primeros monocultivos pues hablan de la inserción de la producción agrícola, de la producción agraria, en los circuitos del sistema capitalista. Latinoamérica está en esos momentos, cuando antes de la llegada de los españoles, produciendo de una forma muy equilibrada los alimentos que necesita para su población, y de pronto pues
se acaba con todo eso y se pone a los indígenas, además, de una forma obligada, es decir, en las divisiones administrativas que hacen los españoles, se apoderan de estos indígenas y se trabaja en régimen no de esclavitud porque no podían ser vendidos como en Brasil, pero sí de semiesclavitud porque estaban adscritos a esa tierra y tenían que trabajar en la mitad, en las minas, cuando el Estado los necesitaba y en las tierras donde estaban viviendo, ¿no? El espacio que justificaban los españoles diciendo que a cambio pues iban a ser evangelizados, ¿no? Bien, de pronto toda esta población, esta mano de obra empieza a trabajar para el sistema mundial, para el mercado europeo, donde hay otras potencias, además de España, que se aprovechan mucho de todo el comercio y de Guatemala, en Centroamérica, en general en América Latina. Además de la esclavitud o semiesclavitud, tenemos la apropiación de las tierras por los conquistadores, la usurpación de un territorio que no era suyo y el trabajo mediante métodos tradicionales que no empleaban mucha tecnología porque la mano de obra era muy barata para los colonizadores, ¿no? Quizá el ejemplo más claro de cómo, digamos, se va configurando, por un lado, la dependencia de todo el continente americano, ¿verdad? Y cómo se establecen las nuevas estructuras de poder, las transformaciones económicas y sociales que van a haber en Centroamérica ya después de la independencia, ya con las burguesías criollas mandando, ¿verdad? Y he visto el tema de burguesías criollas, pero siguiendo la misma estrategia entre 1870 y 1930 o 1945, que es cuando entra en crisis el sistema, ¿no? El café, como monocultivo, va a empezar a ser muy importante en toda América Latina en la década de 1870, con algunas diferencias entre países. El principal país que luego se van incorporando todos los países, excepto Honduras, que está dedicado especialmente al banano y que entra muy tarde y no es definitorio su participación en el café, ¿no? En el monocultivo. Digamos, en este periodo se inician o aceleran transformaciones irreversibles en la sociedad y la economía centroamericana. Se configura ya de una forma mucho más liberal, son los liberales los que llevan a cabo estas transformaciones frente a los conservadores. No quiere decir que los conservadores fueran mejores que los liberales que, bueno, hicieron un verdadero destrozo de las propiedades y se repartieron en una piñata grandes extensiones de terreno. Obligaron a la población, en Guatemala esto fue terrible, a trabajar a pesar de que ya estaban, digamos, que eran hombres libres, pero buscando diversas estrategias como la esclavitud, la semiesclavitud por deudas, es decir, se vendía a los indígenas, a la población, el sustento, la ropa, las herramientas, y cuando no podían pagar se les obligaba a seguir trabajando porque los precios de los insumos eran bastante altos, ¿no? Entonces, esto, digamos, impacta y hace del sistema agroexportador mediante monocultivos el modo de vida, la interacción sociopolítica configura todo el sistema de relaciones en el trabajo, en la agricultura, ¿verdad? Pero en todo el sistema económico en general, porque, a ver, las exportaciones de café empezaron a ser muy, muy, muy fuertes en este periodo. Se exportaban a finales, sobre todo ya en 1890, pues millones de kilos de café en cada uno de los países, ¿verdad? Y empezaron a ser el valor más importante de las exportaciones
llegan a ser, pues en Costa Rica, en Guatemala, el 80, el 90% del valor de todo lo que exporta el país, ¿no? Y, digamos, el tema más importante en la balanza comercial. Eh, Hubo varios factores que fueron configurando las diferentes formas en los diversos países de hacer este sistema, ¿no? Este sistema de monocultivos y este sistema de dependencia que perpetuaba de alguna manera el sistema colonial, digamos, sacando los beneficios de la tierra para las grandes economías de Estados Unidos, de Europa, que necesitaban y habían puesto allí ellos mismos ese sistema de trabajo y ese dinero para producir café, ¿no? Es decir, la inserción de estos países en el mercado europeo y norteamericano se hace a través de agentes comerciales que prestan dinero, que llevan tecnología, que organizan la producción agraria en esos países. O sea, no es que haya una evolución y una decisión de esos países del conjunto centroamericano de producir café porque quieren ganar más dinero, sino que son demandas de los países europeos, de los comerciantes, de los que van a traficar luego con esas grandes cantidades de café, ¿no? Ahí teníamos una herencia también de productos exportables. En realidad en la colonia se había exportado mucho menos productos agrarios, pero ya se habían exportado bastante. Había, sobre todo en Centroamérica, enclaves en la costa pacífica. La costa atlántica es mucho más lluviosa y no es muy propicia para el café. El café se produce en altura, no muy alta, ¿verdad?, pero sobre los 1000 metros o así, y en las mesetas o en las zonas de volcanes, de montañas, en los valles del Pacífico, en toda Centroamérica, empieza a ser un cultivo muy importante. Se organiza también un sistema de transportes que empieza a ser el que incardina, el que organiza los sistemas de transporte en Centroamérica, ¿no? Y una prueba, se amplían muchísimo las vías y los ferrocarriles, ¿verdad?, que aparecen y se montan ahí, por supuesto, importados de Inglaterra, con raíles, con máquinas, con todo lo que se trae como producto, como intercambio del café, ¿no? El café empieza a ser importante en esa exportación y con eso también empiezan muchos problemas. El principal de ellos, ya hablábamos de la seguridad alimentaria, cuando dedicas toda tu posibilidad a trabajar en la producción de un producto para el exterior, dejas de producir hortalizas, dejas de producir fruta, y eso al final, digamos, no va a garantizar la soberanía alimentaria de los países, ¿no? Pero, bien, es el diseño postcolonial o neocolonial que se va haciendo, ¿no? Eso va a alimentar un saqueo de las tierras centroamericanas y, y un cambio de propietarios a favor de las oligarquías, de los grupos de élite de cada uno de estos países. Por ejemplo, son los gobiernos liberales los que empiezan a desamortizar, digamos, a poner a la venta los bienes eclesiásticos, porque dicen que no son muy productivos y efectivamente estaban en muchos sitios con un gran abandono. La propiedad de la iglesia era en algunos países muy grandes, en otros no tanto. En Guatemala, por ejemplo, fue un pedazo de tarta muy grande el que se apropiaron los terratenientes allá y que se repartieron sin ningún tipo de, digamos, de ley o de una forma bastante pirata, luego también con leyes, ¿verdad?, que favorecieron eso, pero, digamos, siempre justificando la invasión, justificando la apropiación.
Fue también importante la desamortización, así lo llamaron en aquel momento los liberales, de las tierras indígenas y de los ejidos, que eran las propiedades comunales que tenían los ayuntamientos, las alcaldías, las comunidades, ¿no? Las propiedades indígenas fueron asaltadas, especialmente en las zonas intermedias de montaña, donde se iba a producir bien el café, donde, digamos, había terrenos aptos y buenos para esos cultivos. Y en el caso de Guatemala no ocasionó la desaparición de los indígenas porque solían vivir por encima de esas alturas y efectivamente perjudicaron y tuvieron que hacer rebeliones en contra de esas ocupaciones ilegales porque eran terrenos que pertenecían desde siempre, territorios que pertenecían a los indígenas y tenían sus cartas de propiedad que se les había entregado cuando había los repartos de los españoles y tenían derecho a territorios dentro de las grandes fincas de los españoles, ¿no? Entonces, todos estos terrenos van a ser apropiados por estas burguesías que van naciendo y que en algunos sitios no son tan potentes y no van a tener un Estado tan duro para hacer también leyes y para coaccionar a la población para que trabajara ahí, porque otra cosa fue la necesidad de mano de obra, la disponibilidad de mano de obra, porque ni los indios ni mucha población pobre, humilde, quería trabajar en el café porque seguramente los beneficios no eran tantos como cuando trabajaban sus tierras de otra manera, ¿no? Entonces, se vieron obligados a hacer leyes los liberales y a proponer también sistemas de coacción para obligar a los indígenas y a la gente trabajadora a explotar el café, a trabajar en el café, ¿no? Bien, también había tierras baldías, había tierras de realengo que pertenecían a los reyes y que, bueno, en este momento ya eran repúblicas centroamericanas y que se reparten también, se reparten en esta forma, de una forma muy arbitraria en casi todos los países, ¿no? Tenemos también, esto ocasiona la integración en mercados regionales y un juego de precios que va a subir y a bajar según las leyes del mercado, según la competencia. Por ejemplo, Brasil es un gran productor de café y cuando entra en la gran producción, digamos, hace bajar los precios del café. Si hubiera estado solo Centroamérica produciendo, hubieran sido mucho más baratos, ¿no? Pero también empieza a especularse, empieza a buscarse beneficios y los grandes comerciantes, los oligopolios que van naciendo en este momento, pues buscan imponer precios que son pues muy poco rentables y que ocasionan frecuentes crisis, ¿no? En 1913 hay la del 29, una al fin de siglo también, con bajadas muy fuertes que hacen que un país que dependa para su subsistencia de las exportaciones, porque importan todos los productos de consumo y toda la maquinaria también que necesitan para el transporte o para sus trabajos, ¿verdad? Necesitan esto y resulta que el valor del café de pronto se hunde, ¿no? Esto ha seguido pasando hasta el día de hoy, o sea, sigue habiendo grandes producciones de café en Centroamérica y yo recuerdo que de los temas más críticos que hubo durante la Revolución Sandinista fue una caída de los precios de café que ocasionó serios problemas económicos, problemas de inflación, problemas de escaseces en la economía nicaragüense en los años 80. Es decir, todo esto va configurando un sistema de monocultivos que define cómo van a ser las sociedades y cómo van a ser las relaciones entre los trabajadores y
y los dueños de estas fincas de café y en general los dueños de todo el aparato productivo en general, ¿no? Porque aquí empiezan los primeros conflictos, claro. Estamos viendo cómo estas medidas de los liberales se llevan a cabo, cómo se liberaliza ese mercado, cómo se privatiza todo, cómo se quitan las propiedades comunales. Por ejemplo, las comunidades tenían ejidos que eran bosques o eran campos también de cultivos comunes, ¿verdad? Y que esos desaparecen, se los apropian los terratenientes para esto, para el café y también para otros cultivos, ¿no? Y vemos ahí pues que empieza una tensión entre, por una parte, los indígenas, los trabajadores que tienen estas pequeñas propiedades y los grandes terratenientes que llegan a revueltas y a revoluciones y que luego, digamos, en los años siguientes, a partir de los años 30, Centroamérica se convierte en un volcán, ¿no? Empieza a haber revoluciones, cambios, luchas sociales en reivindicación de los derechos de los trabajadores y parando el camino a todos estos especuladores y gobiernos también extranjeros que están implicados en la explotación de Centroamérica, ¿no? Entonces, la dinámica de las relaciones de clase, la tensión en esas relaciones se va fraguando en este, digamos, latrocinio que se comete con la apropiación de las tierras, con la obligación a la fuerza del trabajo, con la dependencia que se van creando, que hace que algunas veces pues la economía no dé para sobrevivir, ¿no? Y, en fin, tenemos, digamos, una sobreexplotación de la mano de obra y una dependencia creciente y permanente de los mercados de exportación que pertenecen a Estados Unidos, a Inglaterra, a Holanda, a grandes países europeos, ¿no? Bien, esto está muy bien contado en la historia de Centroamérica, que se publicó yo creo que en los 80 o 90, por Edilberto Torres Rivas, que es el hijo de don Edilberto Torres, un biógrafo de Sandino y un nicaragüense exiliado en Guatemala, y que tienen una muy buena relación con las universidades en Costa Rica, en toda Centroamérica, y construyen una historia muy, muy buena de Centroamérica, donde se cuenta con detalle todo esto que yo les estoy contando ahora y que está, bueno, pues literalmente sacado de un poco de todo este estudio, ¿no? Quizá más importante, ya que hablamos de bibliografía, para entender todo este traspaso de riqueza de los países centroamericanos al centro del mundo en ese momento, pues hay que leer a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano lo cuenta con muchos datos, con muchos ejemplos y puede ser una guía para entender todo esto que ahora mismo yo estoy explicando. Bien, lo dejo ahí como una propuesta de trabajo de lectura y me metería también en el segundo punto, que es cuál es el contexto de los monocultivos en esta etapa o en este contexto de globalización y liberalización de la economía, de privatización de todos los servicios públicos, de todas las dominio de toda la producción en el mercado, todas las producciones, el control de todo esto en el mundo, ¿verdad? Y me voy a referir a dos casos, a dos aspectos. Uno es la estructura productiva, donde diferencio también la pequeña y mediana propiedad dedicada al monocultivo, ¿no? En general, la pequeña y mediana propiedad en Europa, en Centroamérica, en todo el mundo, pues está sufriendo golpes terribles porque el control monopolista de todas las producciones, los oligopolios que hay en la producción de leche, en la producción de soya, en todos los alimentos del mundo,
son los que imponen precios que los pequeños productores no están asociados y no pueden pelear contra eso, ¿no? Solamente, esto es ya viendo un poco las salidas, ¿no? En el caso de estados, como en el caso de las revoluciones que ha habido en Centroamérica, en Bolivia también, los cambios y transformaciones, pueden parar o corregir todas estas cosas, porque normalmente cuando, digamos, un producto empieza a dejar de ser rentable para los grandes, tiran de las subvenciones del Estado y agarran todo lo que pueden de los impuestos de los ciudadanos para subvencionarse su propia producción. Y no ocurre eso con los pequeños campesinos que están sometidos a una gran autoexplotación. Se pagan mal, los costes de producción son altos y sobre todo la diferencia entre el precio de venta del producto del pequeño productor al comerciante, ¿verdad? Entre ese precio y el precio final de la producción hay una diferencia abismal. O sea, el beneficio de la producción se queda en manos que no son del productor, ¿no? Son explotaciones que emplean muy bien la mano de obra, es decir, el problema de los grandes latifundios, el problema de las grandes propiedades es que emplean mucha maquinaria, muchos pesticidas en todo, en la siembra, en la recolección, ¿verdad? Y apenas dan trabajo, ¿no? Y las pequeñas propiedades pues también se dedican al autoconsumo, a la producción también, a veces de otras cosas, y contribuyen de todas maneras a la seguridad alimentaria. Las grandes propiedades, que es el otro extremo, pues son las productoras de algo que se llama ahora commodities, que commodity quiere decir materias primas, porque, es decir, en los mercados de las grandes lojas mundiales, en la loja de Nueva York, de Ámsterdam, donde se compran y se venden estos productos, pues se vende igual el trigo que el cobre, ¿no? Entonces tienen esta denominación general de commodities y son los productores, en el caso agrario, de soya, de biocombustibles, de trigo, de caña de azúcar. Y claro, ahí tenemos el sistema productor un deterioro de las tierras. Por ejemplo, uno de los problemas más importantes en Bolivia para, para la producción en grandes superficies, que hay de 10.000, de 20.000 hectáreas, las propiedades allí, aunque la Constitución boliviana pone un máximo de 5.000, pero bueno, ellos juntan empresas o propiedades y llegan a tener grandes extensiones, pues queman bosques, pero bosques enteros. Fíjense, en el año 2016, en una cumbre agraria que hay en Bolivia para ver cómo iba la producción y el Estado solventar algunas necesidades que tenía de generar impuestos, de conseguir dólares, de reactivar la economía, pues les dijo a los grandes propietarios que podrían quemar, o sea, y esto está vigente hoy, podrían quemar cada año 1.000.000 de hectáreas. O sea, son verdaderas barbaries contra la Pachamama, contra la madre tierra, contra la vida de la gente, ¿no? Se producen con transgénicos, o sea, toda la producción de soya usan este sistema que es muy malo, muy malo, muy malo para la humanidad, ¿verdad? Para la alimentación, pero también un gran negocio porque los transgénicos impiden que se puedan usar las semillas criollas, las semillas naturales que el campesino selecciona en su cosecha de tomate, pues de los mejores tomates coge las semillas y siembra el año que viene y le dan buena producción, ¿verdad? Ahora ya no, todo hay que comprárselo a Monsanto, a transnacionales que venden exclusivamente las semillas, ¿no? Depredan las tierras, además, las tierras tienen que consumir mucha, por eso queman para dejar en barbecho, para abandonar después de haberlas usado mucho tiempo, ¿no?
son en general un atentado contra la vida, y que además no está solucionando los problemas del hambre en el mundo que en principio se decía que podían solucionar estas grandes producciones, ¿no? Porque los precios iban a bajar, etcétera. Y seguimos teniendo más hambre, más carencias, porque esta gente prefiere quemar sus productos cuando tienen bajo precio para que el precio suba antes que repartirlo entre la gente. O sea, es, digamos, la aberración más grande de la humanidad, ¿no? Un segundo aspecto, hemos hablado de la mano de obra, hemos hablado de la autoexplotación, ¿verdad? Y de las consecuencias de estos monocultivos, es cómo se lleva a cabo la comercialización. Y aquí, pues hay que resaltar siempre para las pequeñas y medianas propiedades los precios que fijan los oligopolios, que son los que fijan esos precios, suelen ser muy bajos para una producción que emplea mucha mano de obra, que emplea pues un sistema productivo mucho menos depredador que el otro, ¿no? Entonces, el problema aquí es la incapacidad para negociar esos precios, ¿no? En cambio, para la comercialización de commodities, pues se hace a través de grandes cantidades que se venden en esos mercados y grandes flujos comerciales que van de un continente a otro en barcos grandísimos y que se venden al mejor postor y con el que mejor se puede especular. Es decir, la ley ahí es la ley de ganar dinero y no hay ningún otro, bueno, en general en el mercado capitalista, pero esto se lleva, digamos, a su máxima expresión cuando se ha liberalizado totalmente el mercado, cuando no hay barreras para estos negocios, aunque sean inhumanos, ¿no? Y en ese sentido hay que ver cómo es la estructura del comercio internacional en este momento y cómo se ha favorecido ese sistema, ¿no? En general, hay que admitir que se ha consumado el proceso de liberalización de los precios, es decir, las protecciones que tenían muchos países, a no ser los muy grandes, que efectivamente mantienen barreras arancelarias, a pesar de que para el resto del mundo han dicho que hay que eliminarlas y han puesto eso como sistema de comercio mundial, ¿no? Además, la especulación es la norma, que es una estructura que es inamovible, ¿verdad? Y que garantiza, no que garantiza, que castiga a las pequeñas y medianas producciones en las economías familiares con una diferencia de precios muy grande entre lo que se paga el productor y las de mercado, ¿no? Se destruyen alimentos para subir los precios, se destruyen también para conservar, digamos, la presentación de los productos, por ejemplo, de los invernaderos que producen tomates en Europa, pues en el sur de Europa, pues si no tienen un aspecto muy bueno, una pintita que tengan, la echan para atrás y la echan a los estercoleros, a las basuras, ¿no? En fin, mientras las relaciones entre países están sometidas a un bilateralismo feroz, es decir, se hace con acuerdos entre unos países y otros, con un fuerte proteccionismo generalmente para los grandes, ¿no? Estas normas del comercio mundial y esta situación, pues digamos, es la última fase del capitalismo, el capitalismo más liberal, extremo, depredador, ¿no? Que, bueno, no le importa que una parte de la humanidad muera de hambre porque sus negocios van adelante. Y además porque ellos van, digamos, aumentando cada día su riqueza, ¿no? Bien, en un tercer aspecto, como estamos en un debate y en la idea de proponer y construir algo nuevo, tenemos que soñar, pensar en un mundo nuevo. Hay que ver cuáles son las dificultades, los caminos que se han abierto hasta ahora. Y yo diría que hay dos. Dentro de los países capitalistas hay una
tendencia de ONGs, de grupos alternativos, a crear o a trabajar en agriculturas familiares, en pequeñas agriculturas, ¿verdad? Empleando mucha mano de obra y también buscando productos no contaminados, porque el problema de la revolución verde, de esa gran transformación que se dio en la agricultura en los años 60 y 70 con el empleo de pesticidas y de insecticidas, ¿verdad? Pues todo eso ha fracasado y nos ha llevado a una situación de un deterioro en el sistema alimentario muy fuerte. Entonces, al haberse producido esto, pues están buscando alternativas en pequeña escala, ¿no? Y luego, quizá lo más interesante son las experiencias como Estado de los gobiernos nacionales populares que se han creado en América Latina después de los años 90, a partir del 94, de la Revolución Zapatista, ¿verdad? Pues empieza un proceso muy, muy interesante en el mundo, en Latinoamérica, de creación de sistemas que llamamos gobiernos nacional populares. No es una alternativa al capitalismo, ¿verdad? Bueno, es una alternativa al capitalismo, pero no rechaza el sistema de mercado, pero sí recoge la idea de que los excedentes que se producen en un país hay que repartirlos especialmente entre las clases más desfavorecidas, ¿no? Es decir, durante el gobierno del proceso de cambio de Evo Morales en Bolivia, los bancos siguieron funcionando, ¿verdad? Aunque había un banco especial que te garantizaba mejores créditos y que era el Banco del Estado, o con el que el Estado trabajaba mejor, ¿verdad? Donde tenía más acciones el Estado, ¿no? Pero todo estaba privatizado, o sea, todo, digamos, era propiedad privada. Hubo un intento de construir empresas estatales para los grandes servicios, por ejemplo, el transporte aéreo, las papeleras, alguna transformación industrial de los minerales, ¿verdad? De hacer empresas del Estado, pero bueno, es un proceso largo, ¿verdad? Y que no ha llegado muy lejos, está ahí donde está porque el sistema mundial también impone unas condiciones determinadas, pero bueno, se reparte de alguna forma y se alivia la pobreza que hay en general en la sociedad. Esto es lo que pretende Lula cuando sube al poder y acaba con el hambre en Brasil, con el programa Fame Cero, que es uno de los objetivos centrales, ¿no? El programa de nacionalización de Bolivia va por ahí, de garantizar recursos para el Estado para que se puedan distribuir más entre los pobres y se garantiza, por ejemplo, una pensión a todas las personas mayores de 60 años, se garantizan bonos a los niños que empiezan su currículo escolar o su curso escolar en un año, se garantizan también subsidios a las embarazadas durante los primeros años de vida, sobre todo en las comunidades más pobres. Todo esto, digamos, es esa redistribución que pretende este sistema nacional popular, ¿no? Y bueno, ahí tenemos también muchas contradicciones, porque, por ejemplo, este sistema, en el caso de Bolivia, dependió casi exclusivamente de un monocultivo industrial que era el gas. Sí. Bolivia produce muchísimo gas que exporta a Argentina y Brasil y de ahí obtiene muchos rendimientos y divisas con los que ha podido, digamos, financiar el desarrollo del Estado, el crecimiento, la estabilidad, el bienestar de la población, el vivir bien para todos los más pobres y ha reducido por debajo de la mitad e incluso más la pobreza en todo el territorio, ¿no? Entonces, este sistema encuentra serias dificultades en algún momento porque, digamos, las crisis del sistema no se pueden evitar porque estamos dentro de un sistema mundial de intercambio, ¿sí? Bolivia vende el gas a los vecinos, ¿verdad? Y ahí hay unas normas, hay unas leyes, hay
y hay un precio del gas que no es Bolivia quien lo fija, sino los grandes países productores de petróleo y de gas, ¿no? Entonces, digamos, Bolivia tiene que seguir la vía extractivista porque no le queda más remedio que hacer eso para garantizar que la gente no pase hambre, para garantizar que hay progreso, que hay desarrollo, que se va creando alguna industria o se va trabajando o viviendo mejor en ese país, ¿no? Entonces ahí, pues en momentos de crisis como el que está pasando el país ahora, pues se viene un poco todo el sistema de proteccionismo de la población, se viene abajo y empieza pues un sistema donde predomina, digamos, el sálvese quien pueda del neoliberalismo, ¿no? No se ha llegado a privatizar muchos sectores, la educación, lo que hay de salud del Estado pues sigue ahí, los derechos, sobre todo humanos, todo eso que se pierden con el sistema de monopolios y el sistema de este que estamos viendo, ¿no? De los monocultivos, ¿verdad? Pues todo esto se va, digamos, a volver a implantar de alguna forma, aún en un país como este, que no ha podido resistir el embate de una crisis, ¿no? Y tenemos pues problemas por ejemplo, en el 2016, en esa cumbre agraria, para que los grandes terratenientes de la frontera agrícola con el Brasil, estos que tienen hasta 20.000 hectáreas, para producir soya, para producir biocombustibles, cuando se produce de esta manera, pues estas economías, pues en algún momento dado tienen que favorecerles a ellos porque necesitan o quieren más producción o quieren más beneficios. Vamos, esto al final beneficia al país porque entran dólares, se reactiva la economía, se reactiva el mercado. Por eso, en un momento dado, se permitió a los grandes terratenientes que las tierras que no se empleaban y que ellos a lo mejor tenían en barbecho o en previsión de quemar para los años siguientes, pudieran permanecer unos años ahí más, y eso significaba paralizar la reforma agraria. Autorizaron los transgénicos, diciendo que todavía no había constancia de que fueran nefastos cuando realmente ya lo eran, y autorizaron pues la quema de grandes superficies, ¿no? Todo esto, pues, digamos, es caer en el otro lado, en el extractivismo, y se hace por la necesidad de divisas, por la necesidad de reactivación del mercado. Digamos, son obstáculos, es decir, el gobierno de Bolivia no era favorable a esto. Es decir, la reforma agraria estaba hecha para que las economías comunitarias, indígenas y campesinas, la pequeña propiedad, fueran hacia adelante, se desarrollaran. Esto es lo que el gobierno favoreció y le dio chance sobre todo a los sindicatos campesinos en el poder, en las decisiones que se estaban tomando, ¿no? Pero en un momento de crisis hubo que dar una vuelta atrás y, digamos, disciplinadamente los sindicatos campesinos aceptaron, pero sabiendo que era una medida totalmente injusta y totalmente desproporcionada. Es decir, que de alguna manera los beneficiados, los grandes, digamos, oligarquías del sistema mundial, pues, y no iban a ser ellos, sino estos otros, ¿no? Otro tanto podríamos hablar de la propuesta de Nicaragua. La economía de Nicaragua se hundió a partir del 87-88, sobre todo por la guerra, la terrible guerra que Estados Unidos implementó contra un país que tenía 4 millones de habitantes, un desigual enfrentamiento, ¿no? Y que ocasionó muchas pérdidas económicas, se rompieron muchos puentes, carreteras, se quemaron muchas cooperativas, ¿verdad? Y
se instauró un régimen de represión en la frontera, donde andaban estos grupos muy duros. Y bueno, pues eso es, digamos, el principal factor, pero hubo también otros factores como la caída de los precios del café, como, digamos, el estar sometido a estos regímenes de exportación, ¿verdad?, que llevaron a una mayor crisis. Y hubo también un intento, en este caso, en el caso de Nicaragua, más ambicioso, de favorecer las empresas estatales. Es decir, la idea de los sandinistas cuando toman el poder, derribando a Somoza en 1979, una idea central es acabar con el hambre en el país, ¿no?, y garantizar una seguridad alimentaria. Y entonces el comandante Willock, un teórico importante de los 9 comandantes, propone que se hagan grandes extensiones con empresas estatales dedicadas a la producción de productos básicos de la alimentación y de la sobrevivencia en Latinoamérica, como eran el arroz, los frijoles, el azúcar, el aceite, y se construyen grandes ingenios, por ejemplo, azucareros, uno de ellos lo construye Cuba, ¿verdad?, estatales, que en principio estaban destinados a producir toda la necesidad de azúcar que tuviera el país, la necesidad de trigo, la necesidad de arroz, de frijoles, de maíz, que iba a necesitar el país. Bien, las empresas dieron siempre pérdidas, empresas estatales. Digamos, había un desnivel entre lo que se pretendía y lo que querían y lo que se quería hacer, ¿verdad? Porque si bien esas empresas tenían un modelo socialista y están tomadas de la Unión Soviética o de Cuba, ¿verdad?, pero el elemento humano era de pequeños productores agrícolas que buscaban cómo hacer sus pequeñas parcelas, sus pequeñas economías, y que no entendían lo que era sacrificarse porque una empresa de estas siguiera adelante. Entonces, por ejemplo, los empleados de estas grandes empresas que utilizaban grandes maquinarias para la explotación de la caña de azúcar, por ejemplo, alquilaban esas máquinas bajo cuerda a los campesinos de su zona para ganarse dinero. Y también, por ejemplo, vendían en el mercado libre el azúcar que el gobierno les daba por trabajar ahí como una parte del salario, ¿no? Entonces, había este desnivel, pero sobre todo había una visión un poco utópica de cómo se podían hacer estos cambios, porque la economía fundamental que garantizaba la seguridad alimentaria en Nicaragua era el pequeño campesinado que habían recibido de la reforma agraria parcelas de 8 o 10 hectáreas según los lugares, hectáreas de café en el norte, en Matagalpa. Era muy interesante la producción que se tenía, ¿verdad? Y que, digamos, era donde había que haber invertido más para garantizar que el país siguiera funcionando, porque ellos no eran capitalistas puramente. De hecho, el fracaso de estas pequeñas parcelas ocurrió porque tampoco tenían, digamos, facilidad de créditos para la siembra, para comprar semillas, para utilizar maquinarias, para alquilarla, ¿verdad? Y lo que hicieron al final del proceso revolucionario fue vender esas parcelas. Y las vendieron pues a propietarios grandes a precios irrisorios, a $1.000 la hectárea de café en Matagalpa, que eran un café muy bueno en una zona excelente de producción de café, ¿no? Digamos, estas son las dificultades, los caminos que se han ido abriendo en estos momentos en los gobiernos nacional populares que se instalaron por todo el continente. Hubo un momento en 2008 donde se quiso dar un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales
y, y el continente americano, salvo Colombia y Chile, estaban en manos de los gobiernos reaccionarios, era completamente en manos de gobiernos populares, ¿no? Estaba Lula, estaba el obispo de Paraguay, estaba Correa en Ecuador, bien, había una conjunción de, de todas las fuerzas populares que deben volver otra vez a resurgir, porque lo que sí estamos seguros es de que el sistema neoliberal ha fracasado y es hoy un conjunto de problemas para la madre tierra, para la vida en el planeta, para la salud de la gente y que es necesario un cambio y una transformación. Y ahí es necesario ir haciendo propuestas, que es, digamos, la última parte que yo les hacía ahí. Dos preguntas que puede ser a lo mejor para iniciar el debate, y una de ellas es, ¿cómo verían? Claro, estoy hablando de este país, ¿qué propuestas se podrían hacer al gobierno actual o qué caminos se podrían abrir o qué dicen los indígenas, los campesinos, como alternativas a esta agricultura, ¿no? Entonces, fijándonos sobre todo en las propuestas políticas, ¿no? Que son las que pueden transformar en grandes, eh, en, digamos, en gran manera todo el sistema agrario productivo, ¿no? Que lo vemos hoy dañado por los monocultivos dependientes de la economía de grandes exportaciones. Pues bien, pues nada, Luis, pongo un saludo en guaraní, en aymara, yasoropá y tuicha, que es en guaraní, Yus Pagara en aymara, que es la ciudad donde he estado viviendo yo muchos años, 12 años en Bolivia, que sigo viendo cada año. Y, y bueno, el eslogan de nuestro comandante Marcos, que el mañana esté hecho de nuestros sueños. Un saludo a todos los compañeros y ahí estamos. Sí, Miguel, esta sería mi intervención. Compañera, Genial, camarada, muchas gracias por abordar este tema tan importante, ¿verdad? Y también que nos recuerda mucho a la historia guatemalteca, ¿verdad? Que también eh, ha tenido una forma de desarrollarse muy similar a otros países de América, ¿verdad? Como por ejemplo el caso este del café y, y bueno, es una forma de propiedad que todavía no deja de ser predominante en, en esta región centroamericana, ¿verdad? Porque es parte del triunfo del liberalismo en Centroamérica, ¿verdad? Un triunfo más a nivel económico que político, ¿no? Porque el liberalismo en Guatemala, por ejemplo, fue solamente un liberalismo a nivel económico, ¿no? Que prácticamente sería lo más importante, pero en la cuestión política e ideológica, ese liberalismo ha sido más bien conservador, ¿no? Conservadurismo que otra cosa, ¿no? Y para, bueno, agradecerte el tiempo que nos has dado y también acá la compañera Brenda dice que muchas gracias por explicarnos muy bien el tema tan importante para Latinoamérica. Brenda es una compañera también de la escuela que
ahora no ha podido acompañarnos, pero que esperemos pronto podamos encontrarnos en presencial. También Wilfrido dice, gracias al compañero por lo que compartió. Bueno, y dice que tiene que retirarse, ¿no? No sé si algunos compañeros desean hacer algún comentario, alguna pregunta. Este es el momento, ¿verdad? Para que sigamos en esta dinámica y volvamos como a hacer una conversación, ¿verdad? Con base ya en el tema que ha expuesto, ¿no? De manera magistral el compañero Alberto, ¿verdad? Otto ha levantado la mano y pide la palabra, así que adelante, compañero. Gracias, camarada. Gracias, Alberto, por el tema tan enriquecedor. Nosotros, como Guatemala, sabemos que el monocultivo ha existido. En principios eran grandes plantaciones de algodón que necesitan muchos minerales y está agotando las tierras del sur de Guatemala, que fue la mayor plantación de algodón. Luego tenemos la caña, también en el sur de Guatemala. Tenemos ahora cardamomo en las Verapaces. La planta esta de aceite de palma africana está en el área de Zabal. Y lo que nos queda es en Occidente, que es lo que nos provee de alimentos, legumbres, verduras. Eso es lo que nos alimenta e inclusive vende mucho a El Salvador. Yo creo que lo que ha faltado es la rotación de cultivos para poder seguir manteniendo tierras fértiles. Es una gran historia que se viene a dar a raíz de la colonia. No un descubrimiento. Caso que pienso sufre toda Centroamérica y algunas de Latinoamérica. La gran lucha que se tuvo con la producción de banano de la United Fruit Company, que fue causante del exilio de nuestro expresidente, el soldado del pueblo. Entonces, todo esto que nos venís a indicar nos enriquece más nuestros conocimientos. Y sabemos que es una gran lucha, porque son las 6 familias agroindustriales que mandan en Guatemala y se han enriquecido y se van a seguir enriqueciendo hasta que no haya un cambio total. Gracias, compañeros. Gracias, Alberto. Gracias, Otto. Muy bien. No sé si hay alguien más que desee. Ah, muy bien, el compañero Jorge. Buenos días. No estuve del principio, pero comprendí un poco la explicación de la evolución histórica que ha tenido en América Latina el sistema capitalista. En América Latina tenemos casi las mismas, compartimos las mismas experiencias y en el caso de Guatemala, de hecho, desde la creación del Estado y la supuesta dependencia política de la corona española, la lucha entre liberales y conservadores no era más que la lucha por la tierra y por la mano de obra
gratuita. Y entonces esta herencia, digamos, colonial que tenemos, se ha venido sosteniendo a través del diseño de un Estado en sus leyes y en su modelo económico, diseñado de acuerdo a los intereses de las élites políticas y económicas. En ese sentido, los momentos de producción de Guatemala que se han orientado para enfrentarse al capitalismo o al mercado mundial, se han ido acomodando. Y como lo decía el compañero Miguel, solamente para generar un desarrollo económico, no tanto un desarrollo social en general de la población guatemalteca. Entonces, es así que tenemos esos grandes momentos de producción cafetalera. Digamos, algunos autores como Tischler le llaman el estado cafetalero. Luego, en la década de los 50, tenemos como lo mencionó también el otro compañero, la producción de algodón, la de azúcar y los monocultivos en el Petén. Si uno viaja al departamento del Petén, se ven las grandes extensiones utilizadas para la palma africana. Entonces, en el caso concreto de cómo se ha favorecido, el Estado ha favorecido a estas élites y que nos explica cómo el Estado es una institución creada por esas élites económicas. En el inicio del siglo XX, a la familia Herrera, principalmente a Carlos Herrera, se le dan ciertos privilegios para desarrollar su cultivo de la caña de azúcar en la costa sur, y así se favoreció a distintas familias. En la década de 1940-50, la familia Gutiérrez. En 1920 a 1930, la familia Novela. Entonces, a las grandes familias se les ha ido favoreciendo. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de eso es que tenemos un escenario de desigualdad en el que esas minorías se han ido enriqueciendo, y para ellos este sistema está bien. Sin embargo, para la mayoría de la población no ha generado unas condiciones de vida humanas adecuadas. Y ahí como está mencionando alternativas, que la única alternativa es la transformación del modelo económico, la transformación de esas estructuras para que haya una verdadera transformación de la sociedad. Lo que hemos tenido ahora con los eventos electorales son solo maquillajes, y nosotros cuando participamos en esos procesos electorales solo legitimamos el sistema. Muchas gracias y felicitaciones por la exposición. Muchas gracias, Jorge. Adelante, Luis. Bien, muchas gracias. Pues ahí sí que agradeciendo la participación del profesor Alberto y a ponerle atención especialmente a las preguntas que hacía. Yo creo que una de las alternativas que se pueden tener para poder luchar a favor de la población campesina o los pueblos campesinos es buscar la forma de competir, ¿no? Porque querramos o no querramos, vivimos en un sistema capitalista donde manda el dinero. Y si uno tiene dinero, pues puede sobrevivir, y si tiene más dinero, pues sobrevive mejor. Eso, nos guste o no nos guste, es así. Y si no nos hacemos a esa figura, siempre vamos a estar bajos también. Entonces, como alternativas, yo creo que una de ellas es, primero, la producción sostenible, que es lo que siempre se ha estado hablando. El fortalecimiento bueno, tal vez en otros lugares, que el problema no es porque en Guatemala han sido las cooperativas, que las cooperativas es una alternativa de desarrollo, pero lamentablemente la corrupción, que siempre va de la mano del ser humano, a veces no mira si es izquierda, derecha, o lo que sea,
ha hecho que muchas cooperativas no desarrollaran en su forma como debería de ser. Pero sí es una alternativa que no podemos olvidar ni descuidar. Ahora, con respecto a la diversificación del monocultivo, ¿verdad? Que también estamos conscientes que el monocultivo es un problema eh, que nos genera como planeta, ya que se altera el hábitat de todo su alrededor, clima, animalitos silvestres y de todo, todo. Entonces es un problema que es bastante preocupante. Vemos aquí en Guatemala, antes el monocultivo era el algodón, que y ha sido desplazado ahora por la palma africana, que es la que más ha estado consumiendo los terrenos de Guatemala. Entonces, ¿cómo poder competir contra ellos? Si nosotros aquí, para empezar, somos productores pequeños, que nos ponemos a competir con una finca. ¿Va? O sea, aquí hubo un candidato reciente que su negocio es ese, la palma africana, y tuvo para financiarse una campaña política. Un campesino no está en esa capacidad, digamos, como Evo, de que viene de una raíz pobre y que llegue a esos lugares. Aquí en Guatemala estamos muy lejanos todavía para eso. Pero yo creo que a través de la cooperativa o buscando algunos mecanismos de esa naturaleza, pues podríamos ir buscando algo más que se adapte. Tenemos que buscar que ese impacto ambiental de una u otra manera, tenemos que buscar la forma de cómo cambiar. Y por último, quisiera hablar sobre el problema también que se está dando a nivel de los pueblos, en el sentido de que leemos el maíz o qué producto podría ser el que podría competir con la palma africana. Encontrar un producto, nosotros sabemos que el maíz es de los nuestros, pues, pero aparte del maíz también está el cacao. Lo único que cada quien piensa por su lado. Entonces yo creo que debemos buscar las formas de cómo cambiar este tipo de economía. Así que muchas gracias, camarada, por la plática de hoy. Gracias. Gracias. Hay una cosa todas estas intervenciones muy bien porque van buscando alternativas y matizando, ¿no? Y hay algo que yo entiendo que puede, porque el problema de los oligopolios y de las grandes compañías a nivel mundial que controlan sectores enteros de la alimentación, ¿verdad? Pues es también la fuerza que tienen de producir tanto, ¿verdad? Y el problema de los pequeños es la dispersión, la poca capacidad de juntarse y de unirse. En ese sentido, yo recuerdo una experiencia que funcionó bien durante el periodo del gobierno del Evo, que era, a ver, ahí el sistema económico, el diseño de los programas económicos del gobierno era a partir del vivir bien, ¿no? Entonces había ciertas cosas que eran bienes que había que garantizar para toda la población a precios razonables. Es decir, por ejemplo, el pan no se podía subir de una manera desmesurada porque era un bien de consumo popular que todo el mundo necesitaba en un momento, o el maíz, ¿no? Y entonces había una especie de comisión que formaban el gobierno, los grandes productores
los medianos y los pequeños. Y ahí se decidía, digamos, no sé hasta qué punto aquello era vinculante, pero sí se discutía el precio de determinados consumos muy básicos para la gente. Y entonces, claro, ahí había siempre la trampa del productor grande que decía, bueno, pues que bajen los precios para yo quedarme con el mercado y luego ya puedo vender al precio que quiera, ¿verdad? Y entonces había que equilibrar, el gobierno hacía un poco de árbitro entre el pequeño productor y el consumidor, ¿no? Y se buscaba un intermedio justo. Claro, siempre había, pues, y gente de los grandes que no estaban de acuerdo. En general porque las élites económicas no quieren competencia. Es decir, no permitían que el Estado tuviera, y en un Estado que representaba a los pobres, un papel tan importante, ¿no? Pero, pero, y había algunas normas que, si por ejemplo, con leyes se impedía que si el mercado no estaba abastecido, el mercado interno de Bolivia no estaba abastecido de azúcar, no se podía exportar. Si se cerraba la aduana, la frontera, para que saliera azúcar, porque todavía no estaba, digamos, completo el cupo de Bolivia, ¿no? Y entonces, lo que decía la compañera ministra que había estado allí, decía, con todos, digamos, estos cortes o restricciones que poníamos a los grandes, nunca ninguna empresa se fue. Es decir, protestaban, pero seguían ganando mucho dinero. Entonces, estaban ahí y era, digamos, un sistema que no era el de imponer. El Estado no decía, bueno, pues el precio del pan por decreto es así, ¿no? Porque claro, o a lo mejor había un decreto después de este consenso, ¿verdad? Y era una experiencia interesante que podía servir para ver cómo hasta cierto punto podía llegarse a hacer todo esto, ¿no? En general, los grandes propietarios, eh, el gobierno trató siempre de convencerlos de que el periodo del Evo, que fueron 12 años de gobierno, desde el 2005, 2006 hasta el 2019, 13 años, pues que en ese periodo había habido mucha estabilidad y mucha posibilidad de hacer negocios y de hecho los bancos habían ganado mucho dinero, las grandes empresas igual, ¿no? Entonces decían, déjennos a nosotros el poder político y ustedes hacen sus negocios, nosotros les dejamos y les garantizamos estabilidad. Pero los golpes de Estado fueron continuos, desde el primero muy grave en 2008, que pretendían dividir Bolivia en dos y que mandaron a un embajador norteamericano que era especialista había estado en la división del Kosovo, la salida de Yugoslavia, el embajador Goldberg. Y pues dieron este golpe porque ellos querían tener el control económico también, porque la nacionalización del gas la aceptaron, pero digamos, ellos querían tener el poder económico para decir ya no pagamos tanto o queremos tantas ventajas del Estado, ¿no? Y entonces siguieron siempre, la teoría esta no funcionó, es decir, las élites económicas querían el poder político entero, no a medias, ni a cuartos, ni a tres cuartos, o sea, y además bueno, fueron golpistas, o sea, estuvieron intentándolo de mil maneras y aprovecharon un momento de debilidad en 2019 para esto. En 2018, el 2008 le salió muy mal, porque se reunió una cumbre justo, el Evo llamó a todos los jefes de Estado y por primera vez en Latinoamérica, y esto es muy, muy interesante, le pararon los pies a Estados Unidos. Le dijeron tres cosas. Primero, el presidente Evo es el más legítimo de todos nosotros.
porque ha sacado un 60 y tantos por ciento. Es el que más, digamos, apoyo tiene su población. Por tanto, no vamos a permitir un golpe de Estado. Así se lo dijeron a Estados Unidos. Segundo, Bolivia nació en la independencia con las fronteras que tiene ahora y con unos resultados de unas guerras, pero esas son sus fronteras. No vamos a permitir que se quiten las fronteras de ningún Estado latinoamericano. Y el tercero, que le dijeron, saquen las manos de ahí. Y ese día despidieron al embajador Goldberg y los golpistas se fueron del país. Había uno que era el representante era un gran terrateniente de la frontera agrícola, uno de estos grandes propietarios de 10.000, 15.000, 20.000 hectáreas que habían puesto bombas en los oleoductos. Se escaparon del país porque sabían que Estados Unidos ya no les podía proteger y que había una mayoría, pero me estoy refiriendo a esa mayoría de países que buscan alternativas económicas. Y ahí yo creo que ha habido cosas muy interesantes, sobre todo el Mercosur, el gobierno el conjunto de la CELAC de todos los países latinoamericanos, que han empezado ya a proponer. Por ejemplo, en Mercosur se planteó un banco latinoamericano para, en vez de ir al FMI o al Banco Mundial, tener una reserva de ahorro de toda Latinoamérica y poder usar esos fondos para el desarrollo de Latinoamérica. Entonces, digamos, son alternativas tipo BRICS que se van creando porque el sistema ahora es agobiante, acuciante, o sea, está concentrando cada vez más riquezas, como han dicho los compañeros antes, entre 4, 5, 6 familias en cada país y el resto pues está carente de los bienes básicos, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que en esto, por ejemplo, de otra manera, Ernesto Guevara estuvo pensándolo siempre cuando plantea el nacimiento de la guerrilla allí en Bolivia y busca un punto flaco del sistema, ¿verdad? Pero está planteando a través de los Andes hacer una unión latinoamericana. Eran otros momentos, ahora no había armada, bueno, ya ha pasado, es otra, es la hora de los pueblos, de proponer, de ir consiguiendo más adhesiones, ¿verdad? Pero sí el tema de la unidad latinoamericana a la hora de hacerse fuertes para defender, por ejemplo, los precios de los productos de los pequeños propietarios, de las medianas propiedades, de la agricultura razonable que puede garantizar la sostenibilidad, ¿no? Muy bien. Excelente, camarada. Gracias. Gracias por eh, esta exposición, ¿verdad? Y también ahí por responder a los comentarios de los camaradas. No sé si alguien más tiene ahí alguna intervención, pero ahora precisamente que hablaste y mencionaste al Che Guevara, ¿verdad? Eh, el 8 de octubre es que se conmemora el Día del Guerrillero Heroico. Y pues por lo que hemos estado conversando el día de hoy, resulta que la lucha de Ernesto Guevara y de otros eh, guerrilleros latinoamericanos y comunistas, pues continúa vigente, ¿no? Eh, Gran parte del problema de los monocultivos, pues se, se da dentro del modo de producción que prevalece en América Latina, ¿no? Derivado de todo
el proceso de implantación del capitalismo, ¿verdad? Que viene previo, durante y posterior a la colonia, ¿verdad? Que nos es todo ese cúmulo de experiencias y de guerras, de saqueos por parte de diferentes imperios, lo que nos tiene caracterizados como unas sociedades eh, agrícolas, ¿no? Y, y, pues es un modo de producción del cual aún no podemos superar porque la estructura, la base económica no va acorde, digamos, a la cuestión superestructural, a la cuestión ideológica, ¿no? Por ejemplo, ya mencionaba uno de los compañeros, una de los términos que acuña un sociólogo guatemalteco, como por ejemplo que es el modo de producción finquero, ¿no? El modo de producción finquero que se da en Guatemala, que no solamente, bueno, estudiando a este autor, pues podemos entender que no solamente es en la cuestión eh, económica, ¿no? Sino que esto avanza en las relaciones de poder a cualquier espacio donde se ejecute una relación así de dominación, digamos, ¿verdad? Como por ejemplo la colonia, el estado finquero, pues está tan eh, adentro de nuestra subjetividad como guatemaltecos, por ejemplo, que eh, en cualquier lugar existe la figura del capataz y del peón, ¿no? Eh, por ejemplo, hasta lo podemos ver en el mismo transporte público, ¿no? Y cómo es que están los súbditos y al solo tener una pequeña cuota de poder, ya tenemos quien ejerza de capataz, ¿no? Y así se configura, digamos, la sociedad guatemalteca con esa especie de sumisión que pues, que según este autor, pues deriva de todo ese modelo de explotación colonial y posteriormente con el predominio de la forma eh, liberal de producción, ¿verdad? Y es lo que configura este estado finquero hasta la actualidad, ¿no? Pero, digamos, otra de las cuestiones importantes es eh, esta lucha, ¿verdad? En contra de esto, estas, esta lucha por liberarnos de ese lastre, ¿verdad? Que arrastramos como sociedades latinoamericanas, pues se, se deja ver en, en la lucha de revolucionarios como Che Guevara, como Fidel Castro, como Sandino, como Farabundo Martí y muchos otros hombres y guerrilleros que podemos mencionar, ¿no? De movimientos de guerrillas a nivel latinoamericano que estuvieron luchando por liberar, eh, por trascender, por superar este modelo de atraso cuasi feudal en el que nos encontramos, ¿verdad? Entonces, para no continuar alargando este discurso, pues me gustaría proponer que como escuela, pues hagamos por lo menos una clase, una conferencia conmemorando al guerrillero heroico, ¿no? Quizá
pensemos en alguna fecha que esté dentro del marco de esta conmemoración, ¿no? Y Alberto, nos gustaría también contar con tu presencia para exponer algo sobre el camarada Ernesto Guevara de la Serna y, y de la lucha guerrillera por la revolución en la América Latina. Entonces, te agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy y nos gustaría saber también si te comprometes con la escuela a exponer algo sobre el guerrillero heroico. Pues sí, sí, sí. Ya sabes que ese es un punto de los nuestros, sí, sí, sí. En Bolivia además está allí todo localizado, donde lo asesinaron, la escuelita, sí. Y cada año íbamos para allá. Ahora este año ya no llego a tiempo, pero siempre que podíamos estábamos allí en esa fecha, sí. Y el 17 conmemoramos los 50 años de la caída en combate del comandante, ahí en Valle Grande y en La Higuera. Sí, ese es un pensamiento del Che siempre muy interesante, muy vivo, ¿no? Para nosotros. Yo estoy con ustedes cualquier día pero preferiría escucharles a ustedes más que hablar yo, que he hablado mucho hoy. Sí, de acuerdo, camarada. Pues eso es lo que nos planteamos nosotros, hacer una actividad donde podamos compartir con más compañeros, ¿verdad? Este tema y sería genial también que, bueno, nos compartas, ¿verdad? Por ejemplo, las actividades que nos has mencionado, como visitar ahí los lugares emblemáticos donde estuvo el comandante y todas esas actividades que tienen muy presentes ahí en Bolivia, ¿no? Y, y bueno, no sé si los compañeros, los camaradas tienen ahí alguna intervención, alguna pregunta. Adelante, Luis. Gracias. No, pues para respaldar tu propuesta, creo que es muy oportuna y más que oportuna, urgente y necesaria hacerla, ya que lamentablemente al Che se le ha tomado más que todo como una forma comercial. Y vemos su presencia ya hasta en llaveros, en cualquier cosa, ya los jóvenes ya no, no tiene el significado que nosotros, que conocemos, que hemos luchado, que sufrimos, tenemos, ¿va? Yo creo que es importante. Vamos a programarlo para estos días, compañero Miguel, y por supuesto, bienvenido, camarada Alberto. Sí, Carlito quiere hablar también. Adelante, camarada. sí, muchas gracias, profe Alberto. Me gustó el punto yo soy del sindicato de panificadores de Guatemala, ¿verdad? Cuando tocaste el punto de no el aumento al pan. Esto ha sido nuestro lema de nosotros. Toda la vida nos hemos puesto no al aumento del pan, porque es la raíz de la alimentación de un país completo, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos luchado por tener un bajo costo al pan, ¿verdad? Lo cual las harineras, el monopolio, es el que encrudece que suba el pan, porque le suben a la harina, a la materia básica para hacer el pan, ¿verdad? Entonces, el panificador tiene que asumir a los patrones a bajarle pesa al pan, ¿verdad? Cuando por estos tiempos un pan debía de pesar
60 gramos, ¿verdad? Que es lo justo, ¿verdad? El aumento y el salario al panificador también tiene que subir porque también él parte del que consume, es un consumidor, ¿verdad? Entonces, aquí el monopolio de la harina es lo que siempre ha fregado a Guatemala. Que no permiten que entre harina del hermano país del Salvador, de Nicaragua, no permiten, porque como solo los Gutiérrez son los dueños de los molinos y no puede entrar otra clase de harina. Estaba entrando una harina mexicana, pero era de una baja calidad. No es como para hacer un producto que nutra al pueblo consumidor, ¿verdad? Era como es tantas semillas que se están haciendo ahorita, así como la del maíz, esa Monsanto. Yo digo que lo mismo están usando en el trigo, están haciendo un trigo sintético, que lo cual la gente ese no tiene ningún nutriente, ¿va? Y nosotros aquí estamos siempre como sindicato en la lucha. En este 20 de octubre vamos a cumplir ya 48 años de mantenernos en lucha y continuaremos porque se nos ha hecho difícil. Ahorita nuestra organización sindical, porque muchos tienen miedo a organizarse, porque como ya vieron la represión que se ha sufrido de los años 70, ¿verdad? Entonces ellos tienen miedo sindicalizarse. Pero ahí estamos en la lucha, camarada, y muy agradecido por esa formación que nos ha dado, que eso nos va a servir mucho para comunicárselos a nuestros camaradas panificadores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Creo que también la compañera Brenda estaba escribiéndonos algo al chat, no sé si es posible para ella hablar, si lo desea, ¿no? Y si no, pues... Buenas tardes. Sí, sí. Adelante, compañera. Sí, gracias. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por su exposición, muy interesante. Es un tema que realmente nos interesa bastante aquí en Guatemala y en toda Latinoamérica, porque en realidad no nos podemos sostener sin el alimento que nos da la tierra. Y bueno, aquí en Guatemala yo como como escribía en el chat, que en realidad no hay acceso a ella y la mayor parte de los campesinos tienen su pequeña parcela si es que la tienen, pero son parcelas muy pequeñas y más que todo se dedican a lo que es a la agricultura familiar, es para el autoconsumo y mal consumo, ¿verdad? Porque la mayor parte de los campesinos están malnutridos. Aparte de eso, de que pues no han tenido ese conocimiento de tecnificación para poder abonar sus tierras, no tienen acceso a lo que son fertilizantes, aunque realmente fertilizar tanto una tierra con químicos, pues a la larga va a tener sus efectos nocivos. Pero en fin, ¿verdad? De que ese es el gran problema de aquí. Ahora bien, en las grandes extensiones de tierra, aquí en Guatemala, pues la mayor parte las tienen los grandes empresarios, los terratenientes, y como decían los anteriores compañeros, las utilizan únicamente como monocultivos, ¿verdad? Lo que es la caña de azúcar, allá en Petén, que realmente podría ser para tener un gran bosque, botaron todos los árboles
y ahora está, bueno, no desde ahora, ¿va? Ya tiene años en lo que es la plantación de la palma africana, que realmente no tiene ningún beneficio para la mayor parte de la población, ¿verdad? Pero digamos, en una parte de su intervención, usted decía de que en Brasil, pues, siembran lo que es la soya para biocombustible y que realmente lo que necesitan es ingreso de divisas. Pero aquí en Guatemala, digamos que lo que obtienen de la siembra del azúcar y de la palma africana solo es para los terratenientes, no se ve realmente invertido aquí en Guatemala. Entonces ese es un problema para la mayoría, ¿verdad? Principalmente en un país tan sumiso, porque realmente no hay un tipo de manifestación de que haya alguien que organice y que pelee por los derechos de la mayoría. Entonces, eso, solamente eso. Muchas gracias. Gracias, Brenda. No, pues creo que ahora ha llegado ya la participación de los compañeros. Eh, pues estamos muy agradecidos por tu compañía, camarada Alberto, y por tu intervención, por la clase de hoy, muy, eh, a pesar de que te la pedimos con muy poco tiempo de anticipación, pues ha sido una muy rica eh, exposición sobre este tema, ¿verdad? Dando ahí algún repaso general y otras experiencias específicas como la de Nicaragua y la, la experiencia boliviana, ¿no? Estamos realmente muy agradecidos por este tiempo que compartimos y también por el compromiso que queda, ¿no? Para compartir la conmemoración del Día del Guerrillero Heroico ahora en octubre. Y, pues vamos a continuar eh, y estrechando estos lazos, ¿verdad? Que nos unen como proletarios, sin importar la cuestión de la nacionalidad, sino más bien resaltando el internacionalismo, ¿verdad? Te agradecemos por tu disponibilidad, por tu compromiso con nosotros. eh, y, y bueno, no sé si queda algún espacio como para una conclusión, para que podamos ya terminar esta clase el día de hoy y comprometernos, ¿no? al encuentro de la actividad de la próxima fecha que viene, ¿verdad? Y que es importantísimo conmemorar, sobre todo como explotados, como americanos y como proletarios, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Eh, Personalmente te aprecio mucho, te quiero y siempre te recuerdo, ¿verdad? Eh, Espero podamos volver a vernos algún día, ya sea aquí en Guatemala o en algún otro rincón del mundo, ¿no? Un abrazo, camarada. Bueno, muchas gracias, Miguel. Yo, de todo lo que se ha dicho, todas las intervenciones que han sido muy interesantes, pues, bueno, resaltaría varias cosas. La primera que dijiste tú, que el liberalismo era conservador y los conservadores eran liberales en muchas cosas también,
en el sentido malo de robar tierras y de depender de fuera, ¿no? Y eso, bueno, pues es el destino, esas son las élites, ¿no? Que aquí se ha hablado de 6 familias que son los grandes agroindustriales, la United Fruit Company, en fin. Yo creo que estamos todos bien ubicados en esta concepción de los monopolios, del sistema de producción para la exportación y en la necesidad de una reforma agraria, porque, bueno, digamos, en las luchas que se plantearon en este periodo, cuando se va construyendo el Estado y la sociedad y se van viendo estas relaciones que tú decías o que alguien decía que eran del modo de producción, sí, Miguel, del modo de producción finquero, de servilismo, de dominación. Pero son luchas que traen de atrás mucha represión, muchos muertos, mucho genocidio, ¿no? Y digamos, es comprensible que la gente sienta miedo, que otros sientan desencanto. Son cosas humanas porque, bueno, ahí estamos, ¿no? Lo que sí es necesario para cambiar este sistema capitalista o para corregirlo, para transformar, hacer esta vida más humana, es necesario, sí, organizarse y sumar voluntades y crear desde abajo el poder popular, ¿no? Porque son transformaciones donde más les duele al capitalismo. Estamos hablando de la propiedad de la tierra, estamos hablando del trabajo de semiesclavitud, de servidumbre, entonces esto solo hay una manera de cambiarlo, ¿no? Eso sí, yo creo que con ayuda de todo un continente que está sufriendo lo mismo y que está proponiendo cambios, alternativas, que ha hecho todo ese proceso de cambio popular que ha habido, nacional popular, desde los años 90 y que sigue ahí presente porque pase lo que pase en Ecuador o en otros países ahora que se ve algún retroceso, pero la gente ha visto los cambios que han sido positivos y que, aunque en muchas cosas podemos haber fallado, ¿no? Porque, bueno, pues es humano el tema, por ejemplo, de la corrupción, aunque no es nada comparable con el sistema corrupto, con esta forma que tuvieron de apropiarse de las tierras y de expropiarlas a toda la sociedad guatemalteca y a toda la sociedad centroamericana, las élites liberales de final del siglo pasado, final del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Eso en algún momento tiene que acabar, porque eso siempre queda en la memoria de los vencidos, de los muertos, siempre surge, o sea, igual Jacobo Arbenz, igual que Sandino, igual que Farabundo Martín, volverán a estar otra vez ahí presentes porque son parte de lo nuestro, de nuestra historia, de nuestra vida, de los trabajadores de todo el mundo, ¿no? Muy bien, muy agradecido. Me llena mucho el conversar con ustedes y en estar tan bien comprometido como están ustedes. Muchas gracias por participar y nos vemos hablando de Ernesto Guevara cuando se acuerde. Si queda algo ahí para concluir, Luis. Mira, yo creo que podríamos definir fecha el 6 de octubre para la actividad del comandante Che Guevara. Si les parece, para que acordáramos de una vez. ¿Qué día cae? Es domingo 6 de octubre. Perfecto, me parece bien. Así de una vez lo dejamos programado. Está muy bien. Bien, compañeros, muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra clase número 12 ya del 5 ciclo. Entonces vamos adelantados ya. Recordamos siempre que sin
una cultura revolucionaria, sin educación revolucionaria, no tenemos una práctica revolucionaria, compañeros. Así que adelante, convertamos siempre, adelante, tenemos que cambiar. Por Guatemala, la revolución y el socialismo. Venceremos. La victoria, camarada. Hasta la victoria.